Buenos días a todos, este es el resumen número 29 para ser visto antes de la clase 14 del curso ICPC en UNLAN y va a tratar sobre el tema de matemática. Lo tenemos esta vez junto a María, que va a estar con nosotros en el resumen. Y los temas que vamos a ver hoy son, primero, factorización y divisores, luego vamos a ver potencia binaria, combinatoria, recurrencias lineales y el algoritmo de Euclides. Para empezar, tenemos cómo calcular los divisores de un número en O de raíz de n. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a ver todos los números hasta la raíz de n. Para saber si un número es menor a la raíz de n, vemos si su cuadrado es menor a n. Bueno, menor o igual en este caso. Y si el número divide a n, o sea, si n es un múltiplo de este número, el resto de dividir a n entre este número da 0, decimos que este número es un divisor, lo agregamos, y notemos que si i divide a n, n sobre i también, porque entonces n es igual a i por n sobre i. Entonces, si i es distinto a n sobre i, o sea, i no es la raíz de n exacta, también contamos a este como un divisor. Como los divisores son pocos, podemos ordenarlos sin ninguna dificultad. Y ahora los devolvemos, ya ordenados. Todos los divisores de n, en O de su raíz. La siguiente función, que es factorizar, lo que nos va a devolver es la lista de los factores primos de n con sus exponentes. De nuevo vamos a recorrer hasta la raíz de n y vamos a intentar dividir a n por el número. Esta vez vamos a, después de intentar dividir, si lo podemos dividir, y mientras lo podamos dividir, vamos a dividirlo efectivamente. ¿Por qué? Porque nos interesa que una vez que lo podemos dividir por este factor primo, ningún número que sea múltiplo de este número lo pueda dividir. Por eso vamos a modificar el número que recibimos. Y cada vez que lo hagamos vamos a aumentar el 1 el exponente. Y vamos a agregar a nuestra lista de primos el primo en cuestión y el exponente. Si al final de este proceso n quedó un valor distinto de 1, quiere decir que nos faltó un factor primo, que es el valor en el que quedó n y va a tener exponente 1. Y ahora retornamos este valor. La tercera función que nos toca en este archivo es la criba de Eratóstenes. Es una función que nos permite en n por log del log de n, es muy parecido a lineal, obtener todos los números primos entre 1 y n. Así que haremos un vector de largo n más 1, que va a empezar inicialmente todos en true, indicando que todos son primos. Luego ponemos a mano que el 0 y el 1 no son primos, por convención. Y luego, para todos los números entre 2 y la raíz de n, miramos si ese número es primo, vamos a marcar a todos sus múltiplos como que no son primos. Pero empezamos a mirar desde el cuadrado de i. Porque los menores al cuadrado, si son múltiplos de i, pero son menores al cuadrado de i, son i por algún número menor que i. O sea, ya tienen otro divisor primo y ya los habremos visto antes. Y marcamos que no son primos. Y retornamos este vector de booleanos. Y eso es lo que hace la criba de Eratóstenes. Luego, tenemos una función con una lógica muy similar. Que es que para cada número de entre 0 y n, va a darnos sus divisores y la complejidad total va a quedar n por el logaritmo de n. Lo que hace, bueno, empezamos con un vector de vectores de enteros, que vamos a llamar divs de largo n más 1. El 0 todos los números lo dividen, pero vamos a dejar el vector vacío, porque no podemos guardar todos los naturales en un vector, lógicamente. Y después recorremos de 1 hasta n más 1. Y lo único que vamos a seguir no va a ser buscar explícitamente los divisores de cada número. Eso nos tomaría n por raíz de n, sería más costoso. Lo que vamos a hacer es para cada uno ver sus múltiplos en el rango. ¿Sí? Vamos a ver los números desde 1 a n. Y para cada j, que es múltiplo de i, mientras j sea menor o igual que n, le vamos a agregar ahí como divisor. Esto, por la suma armónica, se puede ver que va a terminar en una complejidad de n por el logaritmo de n. Porque la primera iteración va a tener O de n, luego O de n sobre 2, n sobre 3, n sobre 4. Y la suma de todo eso va a terminarme dando n por el logaritmo de n. Los que ya cursaron análisis lo pueden pensar por la integral de 1 sobre x, que también da el logaritmo. Así que bueno, pueden pensar que es n por la integral de 1 a n de 1 sobre x. Si quieren. Y las series se aproximan similar. Algo similar pasa con los factores primos. Cada número, acá hacemos algo similar,
Y si cuando llegamos a un número no tiene ningún factor primo, es que ese número es primo, entonces va a mirar todos sus múltiplos, incluyendo el mismo, va a guardarse una copia del múltiplo en el que está parado, y mientras esa copia que tiene va a buscar la máxima potencia de sí mismo que divide al número, al múltiplo en el que está parado actualmente, y va a guardarse el exponente con el que lo hace. Entonces ahora va a agregarle a ese múltiplo a j a i con exponente e como factor primo, en la factorización en primos de j. Y eso también lo va a hacer en n por log de n, la factorización de todos los números de 0 a n. Y bueno, y acá podemos ver un sencillo ejemplo que lo compilamos y lo ejecutamos y podemos ver un poco qué es lo que devuelve cada uno. Por ejemplo, la cri va a devolver booleanos, los divisores hasta 10 va a devolvernos un vector con los divisores de cada número, los factores primos, que acá ven que devuelve pares, porque son número y exponente, los divisores de 5000, por ejemplo, que 5000 tiene bastantes divisores, y factorizar esto, que ven que queda, no sé, 3 al cuadrado, por 11 a la 1, por 31 a la 1, por 337 a la 1. Así que este es el primer tópico. El segundo es potencia binaria, que la idea es bastante sencilla. Nuestro objetivo en este caso va a ser calcular una potencia de un número de una forma muy rápida. Obviamente esto va a ser una potencia modular o en algún lugar donde multiplicar no haga que las cosas crezcan de tamaño. Y la idea es esta. Nosotros en principio queremos calcular b elevado a la e módulo, no sé, 10 a la 9 más 7, módulo mod. Y vamos a seguir el siguiente razonamiento. Si e es 0, entonces retornamos 1. ¿Tiene sentido? Si e es par, perdón, es impar, vamos a pensar lo que es igual a b por b elevado a la e menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer b por la potencia binaria de b elevado a la e menos 1, todo módulo. Y si no, lo que podemos pensar es que tenemos, si e es par, si el exponente es par, podemos pensar que tenemos b al cuadrado elevado a la e sobre 2. Entonces calculamos b por b, módulo, tomamos módulo y luego elevamos eso a la e sobre 2. Y esto, fíjense, que cada como mucho un paso por medio divide el exponente a la mitad. Por eso llamamos potencia binaria. Y entonces vamos a hacer log pasos. Va a ser O del log del exponente. Acá si quieren una versión genérica con templates a los que les gusten los templates. Que acá, bueno, presume que acá existe un valor del producto y no sabe elevar a la 0, pero es un detalle. Acá, por ejemplo, lo que podemos pensar interesante, y esto de verdad está bueno, es si tenemos una función que va de 0 a n-1 a 0 a n-1. O sea, su codominio y su dominio son ambos rangos de 0 a n-1. Por ejemplo, una permutación. Podemos pensarla como un vector de enteros de 0 a n-1, donde b sub i es f evaluado en i. Y podemos hacer un producto, que va a ser la composición de las funciones, de esta manera. Básicamente, recorremos todos los números de 1 a i y, digamos, componer a con b, o sea, hacer a de b de i. Vamos a hacerlo así explícito. C de i es a evaluado en b evaluado en i. Esa es una definición muy explícita. Y retornamos C, que va a representar la composición. Y esto nos permite, por ejemplo, si queremos componer una función consigo misma, muchas veces hacerlo en log, en una complejidad que es log de la cantidad de veces. Porque fíjense que esto se comporta igual que el producto de números. Esta composición de funciones que definimos. Y por tanto le podemos aplicar potencia binaria porque lo único que usamos en realidad es que es una operación asociativa. Y vale lo mismo para la potencia de matrices, básicamente, que tiene muchas utilidades. Vamos a ver de hecho una hora cuando vemos recurrencias lineales. Pero acá podemos ver un ejemplo de cómo funciona Pimpo con la potencia modular y con el input de los templates, con las matrices y con esta funcioncita. Fíjense que 2 elevado a la a 1000 millones más 5, módulo 1000 millones más 7, nos da 500 millones 4. Y esto no es casual, esto es el inverso
multiplicativo del 2, módulo de 9 más 7. ¿Por qué un número tan grande? Tiene sentido pensar que 2 por esto da 1.000.000.008. No, ¿por qué pusiste un número tan grande? Es un primo clásico que se usa para los problemas. Porque es un primo del orden de 10 a la 9. El primer primo después de 10 a la 9. Esto es el resultado de elevar la matriz, esta que es todos 1, 1, 2, 2 elevada a la 10. Y estos son los pasitos de tener esta función que básicamente al 0 lo lleva al 1, al 1 lo lleva al 2, al 2 lo lleva al 3 y al 0 y al 3 lo lleva al 0. Elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3 y elevado a la 4. O sea, esto debe interpretarse que el 0 lo lleva al 2, el 1 lo lleva al 3, el 2 lo lleva al 0 y el 3 lo lleva al 1 y así. Que el índice es la preimagen y el valor es la imagen. El índice es el argumento de la función. Es algo que a veces sirve y está bueno. Y existen grafos funcionales si quieren pensar sobre eso. Luego tenemos un tema más sencillo, pero que está bueno, que los que hayan cursado discreta, que recuerdo que eran la mayoría, lo tendrán presente, que vuelve a aparecer potencia binaria. Pero lo que nos interesa es combinatoria. Que lo más potente que vamos a tener es, bueno, vamos a querer calcular el factorial de todos los números en un rango, por ejemplo, hasta 10 a la 6 más 20. O sea, realmente hasta 10 a la 6 si le ponemos un par de números extra para tener un changui. Y los inversos de todos esos factoriales. Que para eso usamos la potencia binaria. Fíjense que el inverso es elevar eso a módulo menos 2. Eso porque el módulo es primo, lógicamente. Ponemos que el factorial de 0 es igual al inverso de 0, que es el inverso del factorial de 0, que es 1. Y básicamente el chiste es que el número combinatorio sea la cantidad. Bueno, fíjense que el factorial nos da la cantidad de permutaciones de un número de un conjunto de n elementos, el factorial de n. Si hay repetidos sesiones subconjuntos, tenemos que a su vez que dividir por los factoriales de cada uno de los grupitos iguales. Pero un caso particularmente interesante de combinatoria es justamente que se llama el número combinatorio, que es dado un conjunto de n elementos distintos, tomar k de ellos, y que es igual, existen otras formas de verlo, pero puede ser el factorial de n dividido el factorial de k dividido el factorial de n menos k. Que esto es lo mismo, en este caso, que multiplicar por el inverso multiplicativo del factorial de k. Tomamos módulo para no tener overflow, multiplicamos por el inverso multiplicativo del factorial de n menos k. Y volvemos a tomar módulo. Y es muy común, cuando se toman problemas de combinatorio, obviamente tomar los módulos. Así que estas funcioncitas, y alguna que después podamos ver durante la clase, les van a servir mucho. Van a estar bastante buenas. Pero esta es la función principal que van a usar para combinatoria, y saber que el factorial representa las permutaciones. Y bueno, sepan que la suma de las combinatorias, con k de 0 hasta n, va a dar 2 a la n. Porque es todos los posibles subconjuntos. Luego ahora venimos con recurrencias lineales. ¿Y qué es una recurrencia lineal? Es una muy buena... básicamente en el combinatorio no hay nada para mostrar en sí. Este código precalcula los factoriales y los inversos y después se puede usar en un problema. O en el problema que tengamos. Tenemos ahora sí el código de recurrencias lineales. Una recurrencia lineal, podemos pensar el caso de Fibonacci. Fibonacci es un ejemplo muy clásico, que f de n es f de n menos 1 más f de n menos 2. Y en general una recurrencia lineal de orden k va a ser f de n va a ser igual a a1 por f de n menos 1 más a2 por f de n menos 2, bla bla bla, hasta a sub k por f de n menos k. Y tiene unos valores iniciales que van f0, f1 hasta fk menos 1. Lo que podemos definir y que va a ser muy interesante es un vector b0 que va a ser f0, f1 hasta fk menos 1 y en general un vector bi que va a ser los f de i hasta i más k menos 1. ¿Para qué nos interesa definir este vector? Porque podemos definir una matriz de transición que avanza una posición. Que a por b de i sea b de i más 1. Una matriz de k por k. Que va a ser de esta forma. Va a ser
La primera fila va a ser un 0, un 1 y después todos ceros. La segunda un 0, dos ceros, un 1 y después todos ceros. Hasta la última fila que va a contener los valores A1 hasta acá. ¿Sí? Y hacer como les decía, este producto avanza en 1 el vector de estados. ¿Para qué nos sirve hacer esta matriz? ¿Sí? Que pueden desarrollar la cuenta a mano en un caso chiquito y van a ver que funciona bien. ¿Por qué nos sirve hacer esta matriz? Porque nosotros, como vimos en el caso de potencia binaria, podemos multiplicar matrices rápido. Si queremos, por ejemplo, calcular el número 1000 millones o 1.000.000.000 de esta recurrencia, podemos elevar la matriz a la 1.000.000.000 y después multiplicarla por el estado 0, por el vector de estado 0. Y nos va a dar el vector de estado 1.000.000.000, que va a contener el estado f de 1.000.000.000. Por eso nos interesa hacer esto. Por eso tenemos el operador matriz. Fíjense que acá, si ya sabemos de qué tamaño va a ser k, si ya sabemos el orden de la recurrencia lineal, es mejor hardcodearlo. Y podemos definir esta función add que nos da la posición y cómo inicializar una matriz. Esto va a ser mucho más eficiente que usar vectores de vectores. ¿Sí? Si ya sabemos cuál va a ser el tamaño exacto, porque tiene mucho sentido que el enunciado a veces esté fijo, porque siga alguna lógica del enunciado, es más eficiente hacerlo así. Así que si siempre saben el tamaño que va a tener la matriz y va a ser siempre el mismo, es mejor hacer un struct que tenga ese tamaño como constante. Es mejor para la performance. Puede ser la diferencia incluso entre que entra y no en algún caso borde. De nuevo, definimos el producto como antes. La de potencia binaria que ahora vamos a definirla para las matrices, pero es lo mismo. Que trabaja con el producto que teníamos antes. Y acá podemos pensar la recurrencia lineal clásica. Bueno, tenemos la matriz del estado de Fibonacci, que si se fijan es esto, 0, 1, 1, 1. Y le vamos a poner, supongamos que queremos calcular el elemento 10 a la 9, Fibonacci de 10 a la 9. Elevamos a la 10 a la 9 con Bimpo, por eso va a ser rápido. Tenemos el estado B0. Hacemos acá un poco a mano el producto entre B0 y la matriz. Y podemos calcular Fibonacci de 10 a la 9 y de 10 a la 9 más 1. Básicamente. Utilizando esta matriz y la exponenciación binaria, que es la exponenciación rápida. Y el último temita que vamos a ver en la clase que viene es el GCD rápido, con el algoritmo de Euclides, que parte de una observación muy clave. Dados los números A y B, podemos decir que G es el GCD de A y B si G es el mayor número que divide tanto A como a B. Es decir, por eso el divisor común mayor, el nombre lo dice. Ahora podemos pensar que A es una A minúscula por G y B es una B minúscula por G, y estos dos son coprimos, o sea que su GCD es 1. Y lo interesante es esto. Razonen esto, que van a ver que tiene mucho sentido. Si yo a A o a B le resto G, el GCD no cambia. Porque si yo digo, le resto un múltiplo del divisor común mayor, bueno, entonces el resultado va a seguir siendo divisible por ese número, por el GCD, por G. Entonces va a dar lo mismo. Y en general, fíjense que restarle G no va a cambiar. Y en general, sumar o restar G no altera. Cualquier múltiplo de G no altera el GCD. ¿Y cuál va a ser la gracia? Que yo puedo ahora definir una función que lo va a hacer rápido. Sabemos que el GCD de cualquier número con 0 es ese mismo número. Ahora digo que el GCD de A y B va a ser el mismo que el GCD entre B y el resto de dividir A entre B. ¿Por qué el resto de dividir A entre B? Porque fíjense que B es un múltiplo del GCD. Por tanto, restar o sumar un múltiplo del GCD no altera el GCD. Y tomar módulo es restar alguna cierta cantidad de veces B. Entonces sacamos el GCD de AB, es el mismo que el de BA, que es el de B menos algún K constante entero por B, que es lo mismo que hacer A módulo B. Pero esto fíjense que va a achicar muy rápido los dos números. Y en a lo mucho llamados recursivos nos va a dar el GCD entre A y B. Por ejemplo, acá podemos calcular, si lo queremos ver un ejemplo en acción, el GCD entre 10.000, no sé, un 234 y 234. Por decir algo.
Acá falta un punto y coma. Muy bien, el compilador nos ha salvado. Y de hecho, véanse que el GCD es 2. Muy ilustrativo. Puede pasar, puede pasar. Lo vas a ganar en algún momento. Pero bueno, el punto es que lo importante de notar es que si por ejemplo ahora yo acá hago 1 de 9 y 1, 9 más 10, que acá el GCD debería ser 10, lo que es interesante que observen es que lo va a calcular rápido, cuando estos números son grandes. Y si estos números fueran mucho más grandes, igual lo calcularía rápido. Así que bueno, esto es todo lo que les quería mostrar en el resumen de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les guste la clase de mañana. Y bueno, espero verlos mañana. Un saludo.